Bienvenida. El tema que hoy vamos con las noticias de JavaScript y mañana vamos a hacer un curso de SQL desde cero. Pues eso, mañana curso de SQL y hoy las noticias de JavaScript. Salseos, que si Next.js es lento, que el creador de GitHub Copilot se queja que le pagaron poco, devs explicando que dejan un editor como si fuese una ruptura con su novia, drama de que hay muchos archivos de configuración en el frontend, la pelea con React Canary, también tenemos noticias, como 10 cosas que todo programador debería saber, los puestos abiertos en el mundo de la programación. Vamos a empezar por vamos ya arrancando con Amigos, me he encontrado con esto y me parece muy interesante, ¿vale? Esto es el número de puestos de trabajo abiertos en el mundo tech. Y aquí podemos ver un poco lo que es la evolución, cómo ha ido la cosa desde enero del 2022 hasta junio del 2023. Os voy a dar una noticia mala y una noticia buena. La mala es que en abril del 2022, fíjense, estuvimos en topes donde había abiertos 477.000 puestos de trabajo. O sea, una salvajada. Era una verdadera salvajada. Eran un montón. Y no lo dice, pero yo entiendo que están hablando solo de puestos de trabajo en Estados Unidos. Pero como he visto aquí, ¿veis? Que aquí podemos ver que hay de todo el mundo. O sea, que yo pensaba que era de Estados Unidos, pero luego viendo esto, parece que es de todo el mundo. Ahora, desde abril podemos ver que ha bajado a lo que tenemos hoy, que son 168.000. ¿Eso es malo? Hombre, bueno no es. Ha habido una clara bajada en puestos de oferta laboral en el mundo. La buena noticia es que la caída parece que se ha parado. Fijaos que el año pasado, en abril, teníamos una bajada constante, en julio siguió bajando 100.000. Bajaron unos 100.000 puestos de trabajo entre abril y julio del año pasado. O sea, solo en un mes 100.000 ofertas menos. Y ahora podemos ver que yo veo que se ha estabilizado. Así, esa sería la buena noticia. Es que viendo esto, incluso hay un ligero repunte, muy ligero, ya veis que se ha estabilizado y hay un ligero repunte últimamente donde se están sumando de 1000 en 1000 más o menos cada semana. Poco a poco. Ahora ya sabéis todas las razones, ¿no? Las razones que de esta bajada de oferta. La culpa es de la incertidumbre económica, que ya lo sabéis que ha habido un montón de despidos. De hecho, esta página me ha gustado mucho cuando la he visto porque, por ejemplo, también tenemos aquí los Tech Layoff, ¿no? Y aquí podemos ver todos los despidos que ha habido desde el 26 de junio. Fijaos, en julio del año pasado, agosto, septiembre, enero de este año ha sido el peor mes, donde hubo 100.000 personas despedidas en el mundo tech, ¿vale? Y fijaos que solo Amazon, 18.000 personas. Veo que se ha tranquilizado bastante la cosa, tanto el ritmo de despidos que hubo a principios de año fue el peor momento, entre noviembre del año pasado y marzo de este año, como fue el peor momento, yo estoy viendo ahora como una pequeña estabilización. Una cosa positiva que veo es, pese a que sigue entrando gente en el mundo de la programación o el mundo técnico, la oferta se mantiene y crece levemente. Pensad que esto, conforme va gente entrando en el trabajo, sigue habiendo las mismas ofertas. Esto quiere decir que no está saturado el mercado, que el mercado sigue teniendo una necesidad constante de gente técnica. Está bastante interesante esta página también, no solo por estas gráficas, también cuánto han bajado las acciones de las empresas, cómo están contratando las empresas que han despedido más, como por ejemplo Google, Meta y todo esto. Vamos a ver una demo hablando de programación y ya no tanto de dinero, que sé que os gusta el dinero. Vamos a hablar de esto. No es que os quiera enseñar la película pirata de Fast and the Furious, Fast and Furious X, que por cierto, menuda posición está esta chica, un poco creepy, pero os quiero enseñar una cosa. Fijaos, me voy a ir a la home, no sé si la habéis visto, me voy a ir a una película, por ejemplo Spider-Man, mira. ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿Cómo que horrible? No, hombre. Bueno, total, que cuando vais a una página, ¿veis que hace ese efecto? ¿Habéis visto estos efectos tan chulos? Esto está hecho con Next 3. Next, que ya sabéis, es el framework de Vue, es como el Next.js de Vue.js. Esto es la Vue Transitions API. La navegación que hago en mi página, que cuando entras en un artículo no recarga la página y que aparece una animación y tal, pues esto, aunque no te lo creas, no es una single page application. O sea, lo que tú estás viendo en realidad es una página normal y corriente, pero que se anima cuando se navega. Si queréis saber más información, que sepáis que ya tenéis disponible la documentación en MDN, lo cual no está mal, que te explica el concepto, cómo hacerlo. O sea, le podéis decir cuánto tiene que durar la animación, le tienes que decir, mira, este elemento se tiene que ir a esta posición y esta a esta
esta posición y ya está. Y esto se está haciendo directamente con un poquito de CSS y muy poquito de JavaScript. Y es de los primeros que ya han hecho esta integración directamente con el framework y han hecho una demo, ¿vale? En github.com/nax/movies, aquí tenéis la demo e incluso podéis mirar justamente cómo están haciendo esto del View Transitions. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. View Transition, ¿ves? Que lo tiene aquí, True. Y ya está, experimental. O sea, es una configuración de Nax para que lo puedas hacer. Y aquí tenéis View Transition, View Transition Duration. Todo esto es lo que está haciendo esa pequeña animación. Bueno, lo malo es el soporte. No está mal ya para haber salido muy poco. O sea, mira, View Transitions API, 64%. Pero bueno, que es Chrome, Edge, Opera y poca cosa más. Entonces, si vais a un navegador que no lo soporta, no hay ningún problema, porque veis, podéis ir a Firefox, va a funcionar exactamente igual, solo que va a hacer como un parpadeo. ¿Veis? Ha hecho como un parpadeo, se ha recargado toda la página y ya está. Os voy a contar una cosa, que esto aquí, ¿vale? Las mejoras progresivas en el mundo de la programación web son clave. Hace muchos años, cuando yo estaba trabajando en la última empresa en la que estuve, me decían: no vamos a añadir X funcionalidad porque esto solo lo soporta Safari o Chrome o lo que sea. Y a lo mejor teníamos un 65% de los usuarios que utilizan Chrome. Entonces el tema es, oye, vamos a intentar darle la mejor experiencia del usuario al máximo número de usuarios sin romper que puedan utilizar la página web el resto de usuarios. Y esto es clave para mejoras de rendimiento. Por ejemplo, el hecho de cargar menos bibliotecas y polyfills si no lo necesitan la mayoría de los usuarios. Un error que suele cometerse en el mundo de la programación web es, bueno, como tengo que darle soporte a Internet Explorer 11, por poner un ejemplo, voy a cargar todas las librerías a todos nuestros usuarios, y eso no tiene sentido. Bueno, vamos a hablar del pedazo de salseo. Vamos con un salseo, vamos con el primer salseo. Vamos a empezar con este salseo que, la verdad, lo ha petado este tweet, lo ha petado, 8.869 likes, brutal. Warren Buffering ha puesto esto: package.json, tsconfig, slinrc, prettier, babel.config.js, webpack.config. Yes, ¿qué coño estamos haciendo? Deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. Tampoco nos pasemos. No sé, me parece un poco exagerado, sinceramente me parece un poco exagerado. Entiendo el punto y lo puedo llegar hasta compartir. En la historia de la programación, peores cosas hemos visto a muchos niveles. Pero es verdad, o sea, las cosas como son, que el hecho de tener que ponerlo en la raíz, ¿sabes? Es un poco como joder. Pero también es verdad que, a ver, estamos mezclando un poco como si fuesen culpa de, no sé, nuestra. Pero lo cierto es que son diferentes cosas. Y muchas de las cosas que ponemos aquí, hay que pensar que son herramientas externas, por ejemplo, Docker Compose. Pero bueno, esto no es culpa, a lo mejor, de la programación web o del frontend. Que utilices Docker Compose es culpa tuya. Que utilices npmrc, a ver, esto, por ejemplo, podría ser una configuración que puedes tener totalmente. Y hay muchas de las cosas que hay aquí, por ejemplo, slintrc, que las puedes meter en el package.json. Entonces, aquí por aquí han estado hablando, mira, Teo decía, yo como máximo tengo 5. A ver, yo no voy a engañar, yo fácilmente puedo tener más. De hecho, mira, vamos a hacer una lista rápida. Gitignore, el Gitignore lo tienes seguro. Aquí falta el package log, lo sabe Dios. Eso o el pnpmlog.yaml o jarlog o lo que sea. Por cojones tienes la carpeta de node modules también. Esa no te la falta ni nadie. Como utilices Tailwind, pues tal. A ver, seguras esta, por supuesto. tsconfig si utilizas esto también. Slint, esta yo no la suelo utilizar. Yo estas dos las suelo evitar siempre que puedo, ¿eh? Bueno, que hay un montón. Bueno, el gitignore también. El editor config yo la verdad es que tampoco lo utilizo mucho. Aquí pues hay mucha gente que se queja. Nuestros estándares. La verdad es que esto lo que realmente demuestra es que no hemos sido capaces, hasta llegado un momento, ponernos de acuerdo de tener una sola forma de tener nuestra configuración, lo cual es un poco rollo y habla muy mal de nosotros como comunidad de desarrolladores más que otra cosa. El tema es que este chico, Nexel, ha escrito un blog post donde comenta su historia agridulce de por qué se cambia de NeoBeam a Visual Studio Code. Antes utilizaba NeoBeam porque, bueno, había visto youtubers como The Prime Gene y no sé qué, y que parecía que era una comunidad muy divertida, que configurar NeoBeam es súper divertido, que no sé qué, ¿vale? ¿Por qué ha vuelto a Visual Studio Code? ¿Cuál es el primer problema? Copilot. Dice que Copilot es indispensable
y que no se imagina escribir código sin él, y que se ha dado cuenta que la experiencia con Copilot, que sí que está disponible en Neobim, pero que la experiencia no es la mejor del mundo, ¿vale? No para de petar, que es bastante lento, que difícilmente funciona, que estaba cansado del ecosistema de plugins, la configuración, que tuvo una nueva laptop y no tenía ganas de configurarlo todo, y bueno, bla bla bla. Entonces, el salseo no es este, porque la gente puede utilizar, o en mi opinión, la gente puede utilizar Neobim, Visual Studio Code, Notepad, lo que os dé la gana, pero el salseo es este, de Levels.io. Levels.io es un pedazo de founder, pero Levels.io, que yo que sé, estaba en el sofá y le picaba algo, dice: los desarrolladores ahora escriben publicaciones de blog sobre el cambio de herramientas como si estuvieran pasando por una ruptura. Dios, yo la verdad es que este comentario me parece un poco, tío, deja que la gente escriba sobre lo que os da los cojones, como le dé la gana. Kavita sí que es verdad que dice una cosa que a mí, al menos, me parece interesante, que dice: no es de extrañar, ya que los desarrolladores se vuelven más fanáticos de sus stack tecnológicos que de algunas relaciones. Eso voy a decir que es verdad. Eso voy a decir que es verdad. Porque hay gente que es verdad que, tío, toma un tema sentimental. Es como lo de ir a la universidad, que la semana pasada ya fue tela y que me sigue coleando de gente todavía ahí R, ¿sabes? Tópica, como algo muy personal, muy en carne viva, tío. Pues lo mismo pasa con el stack tecnológico de React, Angular, Vue. Parecen equipos de fútbol. Es una cosa, Dios, que el fanatismo, qué malo es. Que os calméis todos, Dios mío. Bueno, por aquí un poquito a la gente, pero ojo, porque había aquí gente dándole cita. Fundadores ahora metiéndose con adolescentes porque no tienen valor que añadir. La verdad es que ha pillado bastante. Entonces me gustaría saber de quién sois equipo. Mira, es que yo, la verdad, ya me voy a mojar. Es lo que dice Netcoach, dice, un poco extraño, ¿no? Ahora que estamos vigilando, controlando el tono, avergonzando a los jóvenes desarrolladores por la autenticidad en su escritura, los desarrolladores siempre han sido apasionados por sus herramientas durante décadas. ¿Por qué están tratando de actuar más geniales cuando alguien hace legítimamente algo productivo con eso? Es verdad, ¿eh? Es que en Twitter tú no puedes respirar sin molestar a nadie. Es una cosa loca, ¿eh? Es una cosa loca. Es como, yo qué sé, pues a él le encanta jQuery. Oye, pues está bien, ¿no? Pero Twitter, que justamente es para opinar y para decir lo que te dé la gana, la verdad, no sé, yo creo que ser apasionado en cualquier cosa, eso siempre lo veo como algo positivo, siempre y cuando haya un respeto hacia los demás. Yo creo que este chico diciendo que se cambia de Neobim a Code o viceversa, no le hace daño a nadie, sus palabras no son ofensivas. Y está bien ser apasionado y, oye, mostrar hacia afuera por qué, no sé qué. A mí me parece bien, Pues vamos con Next.js, amigos, porque estas semanas, Next.js, para que no lo sepa, que ya es difícil, tienes que vivir en una cueva, Next.js es el framework web más utilizado, conocido del mundo, seguramente. Ha habido, en este caso, algo, yo creo que objetivo, ya no subjetivo, objetivo, en el que no sé por qué está pasando en Next.js, que va muy lento, va muy lento a la hora de desarrollar, ¿vale? No cuando lo ejecutas, a la hora de desarrollar. Fijaos, esto está tan mal, todo mi equipo se está comiendo las uñas intentando hacer una build con Next.js. Lo peor del nuevo directorio app es lo extremadamente lento que es el dev server. Mi equipo está trabajando en él, pero es absolutamente miserable. Y aquí hay incluso una ISU que lo comenta. Imaginaos cómo está el tema. Bueno, fijaos aquí que hay bastante tela. De hecho, hay un montón de artículos. O sea que es verdad, se ven las trazas de la CPU y sí que se ve que está yendo muy lento. Brandon dice: querido Rausch, dice, esto es una llamada desesperada para que contrates ingenieros extras para que trabajen a tiempo completo para arreglar el rendimiento del servidor de desarrollo. Primero contestó Lee, dice: oye, Brandon, gracias por compartir, definitivamente te estamos escuchando, y a los demás en el hilo. El rendimiento del servidor de desarrollo es nuestra principal prioridad ahora. Y luego tenemos a Guillermo que dice, para añadir lo que dice Lee, nosotros utilizamos AppRouter en Vercel para construir todo Vercel.com. Nuestros incentivos están alineados, queremos mejorar la experiencia de desarrollo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos reseteado todo lo que es la experiencia de servidor primero, porque creíamos que era prioridad, y ahora la experiencia de desarrollo. Ojalá que sí. Pero para hurgar en la herida,
Porque, claro, la gente quiere hurgar, hay que hurgar en la herida. Y Carus, que este es el chico aquel que decía que JSX, que no sé qué, bueno, este es un entusiasta de Vue, obviamente. Y Carus dice, ¿es este nuevo AppDir de Next.js lento? Bueno, he hecho un benchmark para compararlo con el directorio de páginas de Nuxt.js 13. Y la comparación pica. Es que, qué cabrones son. Mira, Next versus Nuxt. Ahí ya es grande, no sé qué. La madre que los parió, ¿eh? Lo peor es que no compara aquí el modo de desarrollo. Lo que está comparando realmente es en realidad una vez que ya se ha publicado, para ver cuántas requests puede soportar uno y otro. Aquí tenemos la comparación entre Next con los directorios de aplicación, los de páginas y con Nuxt, ¿vale? Y entonces aquí podéis ver que Nuxt gana en todo siempre. Y aquí también el tiempo que tarda en contestar cada uno de ellos, ¿vale? Y podemos ver que el de Nuxt, fijaos, súper poco. O sea, como que tiene mejor rendimiento en todo. Y aquí, obviamente, pues aquí ha habido un montón, gente que no se lo termina de creer, gente que dice que no es lento, que se lo está inventando. Han escrito un post, tanto Delva como Lee Robinson, explicando en lo que están trabajando, ¿no? Pues mejorar la performance, la estabilidad. Y a mí este título, Improving Developer Education, vamos a calmarnos. A mí, sinceramente, no me ha gustado mucho, a lo mejor lo he entendido mal, ¿eh? Pero a mí, Improving Developer Education, a mí no me ha sonado bien. Igual es un tema cultural, en inglés, está bien dicho, pero yo me hubiera expresado de otra manera, porque parece como que me tienes que educar para que me deje de quejar o para que, no sé, yo igual lo he entendido mal. Mientras que creemos que no sé qué requieren adicional educación y documentación para ayudar a enseñar estos nuevos conceptos, ¿ves? No sé, me parece rara la expresión, me parece muy rara. Yo entiendo que la clave está en el TurboPack. La clave está en cuando saquen su propio empaquetador, TurboPack, y aquí ya no tengan que depender tanto de Webpack y así se puedan enfocar directamente en su empaquetador y hacer todas las mejoras que necesiten. Porque a día de hoy no lo veo muy claro. El creador de GitHub Copilot no está contento. Alex Grafley, que es el creador, o él dice que es el creador, total, que dice que se queja, no está contento porque dice que su compensación total por crear GitHub Copilot desde el inicio hasta que llegó fue de $20,000 de bonus y crecer en cuanto a titulación, ¿no? O sea, que subió de puesto. Yo mi pregunta del millón, con todo mi cariño a Alex Grafley, o sea, no sé si es que lo inventó, ¿sabes? Que lo inventó, ¿sabes? Dijo, no, oye, os traigo una idea que os va a hacer millonarios. GitHub Copilot lo he creado yo y esto es lo que lo va a petar. Entonces, si se refiere a eso, lo puedo entender. Oye, le pueda parecer poco. Pero si alguien desde fuera le trajo el producto y lo creó él, me parece sobrado. $20,000, no jodas, está de lujo. Luego, ojo, porque Pete Hunt, que es uno de los creadores de React, dice, yo también recibí $20,000 de mi trabajo cuando creé React. Y se cabrea. Si tú creas algo en la empresa, con los medios de la empresa, donde tú ya tienes un sueldo y todo esto, ¿qué creéis? ¿Sabes? O sea, ¿qué creéis que debería, no? ¿Está bien? ¿Es poco? ¿Deberían darle más? Bueno, ¿qué quieres decir crearlo? Porque claro, yo también me preguntaba, ¿qué es esto de crearlo? Dice, ¿quiere decir que lo codeaste desde cero tú mismo? Dice, sí, yo... Y esto me parece una explicación un poco polémica. O sea, sí, yo y otros 6 otros. A ver, ¿cómo que 6 otros? O 1 o 6. O sea, no hay término medio, ¿sabes? O 1 o 6. No puede ser de 1 a 6. ¿Qué pasa? ¿No tenía muy claro? ¿O es que era una persona que tenía trastorno múltiple de personalidad y a veces era 1 y ahora a veces eran 6? ¿Era el malo de Split? ¿Qué es eso? O sea, me parece muy rara esta explicación. Y aquí, William, por ejemplo, William es un trabajador de OpenAI, investigador de OpenAI. Y le dice, hey, como, oye, a ver, un respeto, que yo también he estado ahí, pero espérate, que esto va más. Fijaos que va, dice, corrección, ojo, hey, corrección. Más, muchos ingenieros de OpenAI y muchos años de su investigación Bleeding Edge, o sea, de su última investigación.
te han pillado con el carrito de los helados. Te han pillado con el carrito de los helados, te has querido poner la medallita y es que me imagino que de unas 6 personas codeando y me imagino una sala llena de investigadores de OpenAI ahí trabajando como sea mañana. Aquí he flipado porque una vez que le pilla dice, igualmente es una mierda el cómo te compensaron. O sea que le parece bien. Mira, Amit también trabajó en el proyecto, de hecho, de OpenAI, GPT-4, no sé qué, también le dice, ¡Ey! O sea, entonces lo co-creaste con un montón de gente, ¿no? No entiendo. No he terminado de entender cuál es entonces el drama. Primero, parecía que lo había creado él solo, hasta que fue disponible GA, para el que se lo pregunta, que qué significa GA, es Generally Available, ¿vale? Generalmente disponible. Luego, de 1 a 6 personas, que nunca llegaremos a saber cuántas fueron realmente, y luego resulta que fue él, de 1 a 6 personas, y un montón de ingenieros de OpenAI que le dieron guías, que le dieron un montón de investigación de cómo hacerlo. No sé, ¿no? O sea, ¿cuál es el drama, tío? Si no acordaste eso en el contrato, no tienes por qué reclamar. El creador de Astro, una persona que me cae muy bien, estaba un poco peleado ahí con... Hay mucha pelea, tío. Lo de React se está convirtiendo cada 2x3. Siempre hay salseo todas las semanas de React. Todas las semanas. ¿Por qué hay pelea? Bueno, porque hay gente que defiende a React, gente que está en contra, frameworks que tienen sus intereses. Entonces, React.js Canary no es estable y probablemente no deberías utilizarlo en producción. Pone aquí pre-release channel, release candidates, breaking changes entre diferentes releases. Y aquí Sebastian Markevich ya se ha metido. Estás perdiendo el punto. Esto es lo que se dice de forma bonita, no te estás enterando. Te tengo que educar. Hay un retraso entre el momento en el que se presiona el Canary React y el momento que dicha versión sale estable en Next.js. En ese momento es donde se realizan las pruebas para garantizar que la versión que sale no se rompan las cosas. O sea, es que es verdad que solo para estar claros. Entonces, el testing que estás diciendo ocurre cuando se chipea el código. O sea, una vez que manda el código de Next.js a producción, y dice, no. Lo que está pasando es que Next.js tiene su propio Canary, que no sé qué, que no sé cuánto. Y esto ha escalado un poco más. Y se ha metido Teo. Dice, te quiero, Fred, pero creo que te estás pasando con esparcir food innecesario. La verdad es que nosotros puede parecer poca cosa, ¿no? O sea, como que está metiendo miedo, incertidumbre y duda. Y aquí pues se dice, los cambios importantes entre versiones son comportamientos importantes para ciertas APIs nuevas. Esto es un aviso para los autores de frameworks y desarrolladores. En routador de aplicaciones es estable, o sea, el app router, ¿no? Food es miedo, incertidumbre y duda. Y nada, y aquí pues no es food, estos son librerías que se están rompiendo, que no sé qué, no sé cuándo. Me pregunto, ¿esto algún día parará? ¿Parará la gente de React de pelearse? ¿Llegaremos a un acuerdo? Ay... Sí, parece que pinta para largo, ¿no? Lo siguiente interesante yo creo que se peguen estos dos. Musk y Zuckerberg sería la pelea más taquillera de la historia según un directivo de la UFC. No sé si sabéis la intrahistoria, pero resulta que Mark Zuckerberg y Elon Musk han intercambiado algunos mensajes en los que dan a entender de si quieres un día nos metemos en un ring y nos damos de hostias. Y el otro le ha dicho cuando quieras, dime dónde y cuándo y vamos. Y dicen que igual se pelean. A ver, no va a ocurrir porque Elon Musk le saca 3 cabezas a Mark Zuckerberg. Es mucho más grande, mucho más gordo o ancho y lo reventaría, ¿vale? Lo reventaría. Pero si lo hacen, lo retransmitimos aquí en directo. Si lo hacen, lo retransmitimos.